Bien, agradecemos a Dios una vez más por estar acá, pues reunidos para continuar adorando y glorificando pues el nombre de nuestro Dios. El sábado pasado habíamos comenzado con la primera temática o el primer tema acerca de la iglesia de Filadelfia. Ya casi estamos terminando la serie de las 7 iglesias. Así que hoy vamos a continuar con la segunda parte de este tema. Primeramente vamos a tener una oración para comenzar el mismo. Vamos a tener un pequeño recuento de lo que habíamos hablado anteriormente y entonces vamos a continuar con la temática que sigue a esta iglesia. Así que inclinemos nuestros rostros y pidamos la bendición de Dios para el mensaje. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos delante de tu presencia porque necesitamos que tú nos ungas con tu espíritu. Necesitamos, Señor, que tú vengas a nuestras vidas, nos colmes, Señor, de esa necesidad de buscarte diariamente, de estar cerca de ti, de escuchar tu voz, de ser guiados por tu espíritu. Oh, Señor, te rogamos una bendición especial para el mensaje de esta mañana. Sabemos los momentos en los cuales estamos viviendo, pero a veces, Señor, nuestra mente, nuestros pasos, nuestras manos están puestas en los lugares que realmente no necesitamos poner. Por eso rogamos que tú te hagas sentir en medio de nosotros, que podamos entender el mensaje de hoy, que podamos entender quiénes somos, cuál es el objetivo de nuestra existencia y hacia dónde nos debemos enfocar. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, creo que lo hemos dicho varias ocasiones. Vamos a intentar mantener pues el micrófono apagado de allí de los que están conectados por el Zoom para que no exista ningún tipo de interferencia. Bien, leemos primeramente para que recordemos lo que dice acá este mensaje a esta iglesia. El capítulo 3, versos 7 al 13. Capítulo 3, versos 7 al 13. Cuando lo tengamos decimos amén. Dice la escritura: escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, el que cierra y nunca abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, dice la palabra. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Amén o no amén? ¿Verdad? Amén. Sí, haciendo un pequeño recuento, habíamos hablado que la iglesia de Éfeso nos mandaba a recordar de dónde habíamos caído. La iglesia de Éfeso, cuando estudiamos allí, habíamos hablado que la iglesia había caído ¿de dónde? De su primer, ¿qué cosa? De su primer amor, ¿verdad? Y Dios le mandaba a recordar de dónde había caído y la necesidad que tenía de regresar a ese primer amor. ¿Sí? ¿A qué llevó la iglesia de Éfeso ese primer amor? A predicar un mensaje poderoso. Fue la era de los apóstoles, la era donde se predicó con gran poder el mensaje. Fue la era del Pentecostés, donde miles de personas por mensajes predicados venían a los pies de Jesús. También hablamos acerca de la iglesia de Esmirna y el llamado a la iglesia de Esmirna
en medio de sus grandes tribulaciones, el llamado de Dios era: no temas, sé fiel hasta dónde, hasta la muerte. Si ¿a qué le tememos nosotros hoy? ¿En qué sentimos temor o hacia qué sentimos temor? Dice la Escritura: no temas, sé fiel hasta dónde, hasta la muerte. Era el llamado que Dios le estaba haciendo a Esmirna y que nos trae a nosotros hoy. A Pérgamo se le dijo que debería retener el nombre de Dios y que debía mantener su fidelidad. Dios le dice a Pérgamo: gracias por retener mi nombre, pero necesitan ser fieles, necesitan aferrarse, necesitan retener eso, ¿verdad? También hablamos acerca un poquito de Tiatira, y el llamado a Tiatira era algo muy singular. A Tiatira Dios le dijo: lo que has hecho ha sido bueno, pero lo que estás por hacer va a ser todavía superior. Quizás muchas veces hacemos las cosas por nuestras propias fuerzas, pero cuando tú y yo nos ponemos en las manos del Espíritu de Dios, un sermón predicado por Pedro, 3,000 personas, ¿verdad? La iglesia de Sardi, Dios le dice a la iglesia de Sardi: vigila y afirma lo que está por morir en ti. Sí, ese mensaje dado a Sardi, ese mensaje dado a Esmirna, a Éfeso, a Pérgamo, esos mensajes dados a esas iglesias, ¿llegarán hoy hasta el 2021? ¿Llegarán hoy hasta nuestros días? ¿Tendremos nosotros esas mismas necesidades que tuvieron ellos en el pasado? ¿Las tendremos? A la iglesia de Filadelfia Dios le dice que le va a abrir una nueva puerta. Yo quiero preguntar: ¿cuántos quisiéramos entrar por esas puertas que abre Dios? El mensaje a la iglesia de Filadelfia es que Dios le va a abrir una nueva ¿qué? Una nueva puerta. ¿Sería que ya existía otra puerta? Lo leímos, había otra puerta, ¿verdad? Dice allí, si vamos al verso 1, el que abre y nunca cierra, el que cierra y nunca, ¿qué cosa? Y nunca abre. Y dice: delante de ti una puerta abierta. He puesto delante de ti una puerta abierta. Si había una puerta abierta, por consiguiente, seguro había una cerrada. O esta estaba cerrada y fue abierta. Así que vamos a ir rapidito en el mensaje. Sí, en la primera parte de este tema habíamos visto a lo menos dos grandes enseñanzas. La primera es que Dios se muestra como único. En el verso 7, ¿verdad? Escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, ¿verdad? Así que Dios se muestra como único. En el Antiguo Testamento Dios se muestra como el santo. Y eso lo podemos encontrar. Ustedes pueden buscar los versos. En Isaías 40:25 se le llama a Dios santo. Y en Habacuc 3:3 también se le aplica este término de santo a Dios. Pero ahora hay algo muy singular, porque es muy importante que sepamos quién es el que va a abrir la puerta, quién es el que va a cerrar la puerta. Si no entendemos esta primera parte, pues no vamos a entender qué es lo que viene después. Si vemos que en el Antiguo Testamento, repito, se le llamaba a Dios, ¿qué cosa? El santo. Y ahora vamos a ver a quién se le llama el santo, pero en el Nuevo Testamento. Si nosotros vamos a Lucas 1:35, vamos a Hechos 4:27 y verso 30, y vamos a Juan 6:69, nosotros encontramos una denominación similar que se aplica repetidas veces, pero ahora a Cristo Jesús. Así que el que está presente aquí en la iglesia de Filadelfia no es otro que ¿quién?
que Cristo Jesús, al que se le habla como santo, al que se le dice que es verdadero, ¿verdad? Que es genuino, que es real, es a Cristo Jesús. Pero aún más, y aquí lo vamos a describir todavía mucho más fácil. Si nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 22, versos 20 al 22, allí se habla que Eliaquín fue nombrado como el mayordomo de la casa de David. Y a Eliaquín se le entregó la llave de la casa de David. Quiere decir que no había nadie superior a Eliaquín, a no ser ¿quién? David. Era algo similar a lo que había pasado con José en Egipto, ¿verdad? En Egipto había un rey, había un monarca, y el monarca le dio a José la potestad de inquirir en todo su reino. Solamente veló para él, ¿qué cosa? Su trono, ¿verdad? Pero en todo lo demás, ¿qué podía hacer José? Decidir. Ni siquiera tenía que consultar con el rey. Él podía tomar decisiones. Ahora vemos que eso mismo pasa con Eliaquín. Y ahora vemos algo similar, una expresión similar, que se le entrega la llave de David a ese santo que es Cristo Jesús. Así que claramente está definido, y lo estudiamos ya en Colosenses, cuando estudiamos el capítulo de Colosenses, capítulo 1, que Jesús es el santo, que Jesús es el que está al control de la iglesia, que Jesús es el que está al control del universo. Así que de algo tenemos que tener temor nosotros. Pues no, Jesús está al control de su iglesia. Jesús está al control de su pueblo. Jesús dirige los eventos de su pueblo, dirige los eventos de su iglesia. Porque Jesús es el digno para eso. También estudiamos y hablamos en el primer tema acerca de que Dios se muestra como purificador. Y allí dice claramente, verso 8, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie, ¿qué cosa? Puede cerrar. Yo decía cuando tuve la primera parte de este tema que para poder entender esta puerta abierta tenemos que ir a Apocalipsis 11 y ahí vamos a descubrir cuál es la puerta que Jesús abrió. Vamos a Apocalipsis 11, verso 19. Apocalipsis 11, verso 19. Y dice la escritura, ¿lo tienen? Si ustedes que nos están escuchando, pues a través de este medio pueden buscar su Biblia, su iPad, su teléfono, ¿verdad? Los que estamos acá, igualmente, si no tenemos Biblia con nosotros, podemos usar nuestros teléfonos. Y dice el verso 19 del capítulo 11. Y el templo de Dios, ¿qué cosa? Fue abierto, ¿dónde? En el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto. ¿Y qué cosa? Y granizo. Así que, ¿qué cosa es lo que está abriendo Jesús en el templo? ¿Qué es lo que está abriendo Jesús en el templo? ¿Qué está abriendo? Si dice que se estaba viendo en el templo el arca, ¿qué estaba abriendo Jesús en el templo? La puerta, ¿hacia dónde? Hacia el lugar santísimo. Sí, cuando nosotros leemos eso en la Biblia nos da claramente la enseñanza de que Cristo había terminado su mediación en el lugar santo. Y entonces cierra la puerta del lugar santo y abre la puerta del lugar santísimo, ¿verdad? Y allí entonces intercede por su pueblo. Por eso es que es el santo. Por eso dice acá, comienza diciendo que es el verdadero y que es el que tiene la llave de David. Si es el que tiene, ¿qué cosa? Todo el poder, ¿verdad? Todo el poder. Eso vimos en el segundo punto, ¿verdad? Pero vamos a seguir buscando pues enseñanzas. También habíamos hablado, y esto sí no lo quiero dejar pasar por alto, habíamos hablado
de cosas que, de puntos específicos que como adventistas sostenemos. Y sostenemos a lo menos referente a este punto, ocho cosas importantes. La primera, como adventista del séptimo día sostenemos que el fin del periodo de Filadelfia es 1844. Sostenemos que 1844 es el comienzo del juicio investigador, descrito en Daniel 7:10, Apocalipsis 14:6-7, cuando Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, descrito también en Hebreos 4:14-15 y Hebreos 8:1. También sostenemos que el ritual del santuario terrenal consistía esencialmente en dos puntos. Uno, el lugar santo, que era el servicio que se ministraba diariamente por el pecado, y en el lugar santísimo, el servicio anual en el día de expiación, que era considerado como un día de juicio. Por eso es que hemos argumentado en más de una ocasión que ese día de juicio, como se le llamaba en la Biblia, o Yom Kippur, ¿verdad? El pueblo estaba en ayuno, el pueblo estaba en oración. Y cuando hablamos de este punto, yo les dije que si estamos en el tiempo del Yom Kippur, ¿qué debe estar haciendo el pueblo de Dios? Si el pueblo de Israel en el día de expiación, en el día del Yom Kippur, estaba en oración, estaba en ayuno, y Dios y Cristo Jesús está allí haciendo expiación, que era lo mismo que hacía el sacerdote o el sumo sacerdote cuando pasaba del lugar santo al lugar santísimo, que el pueblo estaba afuera, ¿qué debe estar haciendo hoy el pueblo de Dios? ¿Estaremos cumpliendo con esa prerrogativa que Dios nos ha dado como pueblo? De estar en ayuno, de estar en oración, de estar presentando al mundo este mensaje poderoso que tenemos en nuestras manos. ¿Saben que no hay otro pueblo que tenga verdades tan grandes como lo tiene el pueblo adventista? Y de eso es lo que debemos de enorgullecernos. Pero muchas veces ese orgullo nos lleva a la pasividad, a ser miembros sentados en bancos, a ser oidores de YouTube, pero no predicadores de la palabra. A veces nos pasamos años trabajando con nuestros amigos en nuestros trabajos y ni siquiera se enteran que somos adventistas. ¿Qué estamos haciendo hoy mientras se está efectuando el juicio investigador? ¿Qué estamos haciendo hoy? Mientras Cristo está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. ¿Qué estamos haciendo? Sostenemos que el santuario terrenal servía como figura y sombra de las cosas celestiales, Hebreos 8:5. Sostenemos que los servicios diarios y anuales de este santuario tienen su equivalencia en el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Sostenemos y afirmamos que en el día de la verdadera expiación que comenzó en 1844, nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, dejó el lugar santo del santuario celestial y entró en el lugar santísimo del mismo. Sostenemos, por lo tanto, que la puerta cerrada sería la del lugar santo del santuario celestial y la puerta abierta la del lugar santísimo, donde Cristo desde ese tiempo ha estado ministrando en la obra del gran día de la verdadera expiación. Conflicto de los siglos, páginas 483, 484 y 488. Sí. ¿Qué entendemos de todo esto como adventista del séptimo día? Como lo había dicho antes, que la puerta cerrada, ¿qué simboliza? ¿Quiere escuchar? ¿Qué simboliza la puerta cerrada? Que Cristo terminó su obra, ¿dónde? En el lugar santo. ¿Y qué significa la puerta abierta?
que el comienzo de la obra que comenzó en 1844 del juicio investigador de Cristo en el lugar santísimo. Ahora, miren, esto lo vemos casi siempre como una cosa como de admiración, como, ay, qué grande, oye, qué bueno. Pero Cristo, ¿por quién está intercediendo? No. ¿Por quién está intercediendo Cristo? ¿Cómo, Jairo? Por mí. ¿Por quién está intercediendo Cristo? Por mí. Porque nosotros muchas veces hace que yo me olvide de lo que yo tengo que hacer. Porque lo que yo tengo que hacer puede hacer lo otro. No es por mí. Dios está intercediendo ¿por qué? Por mí. El juicio no es global, es personal. Entonces tengo que tomarlo personal. Nadie va a poder salvar a nadie. La salvación está dispuesta, es gratuita, está al alcance de todo ser humano. Por eso el juicio es por cada ser humano individual. Por eso es que dice la Biblia en Mateo, creo que sí es Mateo 24, que habrán dos en una cama. Uno será tomado y otro será dejado. Habrán dos en un molino, ¿verdad? Quizás poniendo una puerta de construcción, quizás trabajando en un supermarket, quizás trabajando en un McDonald's, quizás sirviendo de enfermera para los viejitos, quizás de manicuri, quizás trabajando allí con las lavadoras, ¿verdad? Quizás estudiando en una escuela. Habrán dos en uno de esos lugares. Dice la Biblia, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cuál quieres ser tú? ¿El que vaya a vivir con Cristo por la eternidad? ¿O el que se quede con Satanás y sus ángeles? ¿Cuál quieres ser tú? El tercer punto está en el verso 9. He aquí yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen, ¿qué cosa? Ser judíos y qué cosa, y no lo son, ¿verdad? Y no lo son, sino que qué cosa, que mienten. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplica entonces más particularmente a la iglesia que estuvo viviendo en esa época en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde la declinación de la iglesia había sido más rápida. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento completo en 1844. En este tiempo las iglesias tuvieron una caída moral por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero la caída no fue completa. Sí, ¿qué pasó en 1844? El gran chasco. Sí, está bien, yo se los enseñé al revés, que no me dijeran más de lo del gran chasco. Está muy bueno, está muy bueno. Sí, porque para los que llevan poco tiempo acá, el problema es que siempre que la iglesia menciona, ¿no? ¿Qué pasa en 1844? La gente dice, no, el gran chasco. Ese no fue el gran evento de 1844. El gran evento de 1844 es que Cristo pasó del lugar santo, pues, al lugar santísimo. Y entonces ellos ya se lo saben, entonces no dicen el gran chasco. Tuve que decirlo yo, ¿no? Sí. En ese tiempo fue el gran chasco. Y todos sabemos cómo estaba la iglesia en ese tiempo. ¿Cómo estaba la iglesia? Era una iglesia floreciente. ¿Cierto o falso? ¿Cuántas personas venían a los pies de Jesús? Miles y miles y miles de personas. Yo pregunto, lo que pasó en 1844, o vamos a extenderlo un poco más antes, lo que pasó a partir del 1831, cuando Guillermo Miller se levantó a dar ese primer sermón del segundo advenimiento de Cristo, hasta 1844,
se asemeja a lo que pasó en el día del Pentecostés? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Sí. ¿Qué tenían los que vivieron en el Pentecostés? ¿Qué tenían los que vivieron en esta época del 1831 al 1844? Tenían la unidad del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué tenían ellos allá? Dice que vendían todas sus posesiones y tenían todas las cosas en común. Yo pregunto, ¿qué tenían acá en 1831 al 1844? Vendían todas sus posesiones y tenían todas las cosas en común. No, porque hay que hacer grandes estrategias. Vamos a pasarnos 5 horas en una junta de iglesia. Vamos a traer a predicar a Bullón aquí a la iglesia. Hacemos una programación de esa descomunal. Vamos a traer a Isis de España. O ya pasó de moda. No, todavía. A una cantante de esa descomunal. Porque en eso nos basamos hoy en nuestros días. Creemos que el predicador o la cantante son las que traen las personas a los pies de Jesús. ¿Quién era Pedro? ¿Cuántos grados de teología tenía Pedro? Bueno, yo diría que el que tenía el mayor grado, porque estudió a los pies del mayor teólogo universal, Cristo Jesús. Pero académicamente, ¿qué tenía? Díganme los éxitos antes del Pentecostés que había obtenido Pedro. ¿Qué éxitos había obtenido? Si había hasta traicionado a Jesús. ¿Dónde estuvo la diferencia? ¿Dónde estuvo la diferencia? En que recibió a Cristo como su Salvador personal. Recibió el Espíritu Santo. Fue lo mismo que recibió Eliseo. Y después que Eliseo recibió el Espíritu Santo, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con Pedro después de ese Pentecostés? ¿Será que tiene la iglesia hoy en día, en el 2021, que vivir un nuevo Pentecostés? Si yo estoy hablando que la iglesia de Filadelfia, si yo estoy hablando que la iglesia de Filadelfia vivió la época de 1844, ¿a qué iglesia me estoy refiriendo? ¿A Filadelfia? ¿Cuándo surgió el pueblo adventista? ¿Cuándo surgió el pueblo adventista? En 1863 se le puso nombre. Pero el movimiento adventista comenzó con la predicación de Guillermo Miller. No estaba organizado, empezaron a unirse, empezaron a buscarse de todas las denominaciones. Empezaron a estudiar, empezaron a buscar de Dios. Y ya se organizan como institución en el 1863. Pero ahí venía el pueblo de Dios. La iglesia que vivió la puerta cerrada y la puerta abierta. Sí. Cuando yo a veces miro a alguien que abandona la iglesia adventista, yo sencillamente digo, no conoció realmente en qué creemos como adventistas. Porque nosotros pertenecemos a ese pueblo, a esa iglesia. A nosotros se nos describe en la Biblia, queridos. La iglesia de Filadelfia vivió esa época y es nuestro surgimiento. Así que Cristo, desde su omnisciencia, había escrito acerca de nosotros. Había escrito acerca de ti y de mí. ¡Wow! ¡Cuán grande es nuestro Dios! ¿Estará Jesús al control? ¿Tendrá Jesús el poder? ¿Estará Jesús intercediendo en el santuario celestial? Yo contaba en el primer tema de esta iglesia que sí, yo había caminado en la iglesia, yo estaba en la iglesia, yo había estudiado,
Pero cuando yo entré al seminario y comencé a estudiar la doctrina, y no me obligaron a aceptar la doctrina, sino que me hicieron comparaciones de todas las doctrinas de casi todas las denominaciones, y yo pude ver con la Biblia la gran verdad que poseemos, yo salí convertido del seminario. Allí yo ratifiqué mi fe, porque cuando yo pude ver que en el santuario nosotros encontramos nuestras 28 doctrinas y que el santuario está hecho antes de la fundación del mundo, yo digo, alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque nuestra doctrina no es la invención humana de alguien que se le ocurrió, es la invención de Dios. ¡Wow! Verso 10. Dice el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿Cuándo? En la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para probar a quiénes? Yo pregunto, ¿hubo una hora de la prueba en 1831 al 1844? ¿Hubo una hora de prueba? ¿Cuál fue esa gran prueba? Los que estaban esperando y no llegó. Los que estaban esperando y qué. ¡Wow! ¡Qué chasco! ¡Qué tristeza! No, es que eran tontos, porque con estudiar la Biblia. Si tú y yo hubiésemos vivido en ese tiempo, ¿qué hubiésemos hecho? Se las pongo fácil. ¿Cómo? ¿Dónde estuviéramos ahora? ¿Estuviéramos sentados en la iglesia? ¿Se hubiese escrito de nosotros como los pioneros de la iglesia? ¿O estuviéramos en el grupo que ni se mencionó que apartó la iglesia, que se apartó de la iglesia? ¿En cuál grupo estaríamos? Se las pongo fácil, muy fácil. ¿Estará la iglesia hoy pasando por un día de prueba? ¿Dónde están los fieles? Si un pequeño coronavirus, que es algo pequeñito, pudo hacer tambalear nuestra fe, eso es como correr con los de a pie, que con un entrenamiento le puedes ganar. Imagínense cuando tengamos que correr con los de a caballo, cuando empiecen a dictarse leyes, cuando llegue la policía traída por nuestro hermano, por nuestro tío, por nuestra mamá, por nuestro primo. Ah, porque ustedes son. ¿Qué va a pasar ahí entonces? Un simple coronavirus. Hermanos apostatando de la fe, hermanos yéndose de la iglesia, hermanos que no les interesan las cosas de la iglesia. Hermanos que creen que la vacuna es más poderosa que Dios. Porque si me inyecto con la vacuna, me va a modificar el ADN. Y no sé cuántas cosas. Y no sé cuántas cosas más. ¿Y Dios qué? Dios no tiene el poder para cambiar la vacuna en tu cuerpo. ¿No dice la Biblia que comerán corza mortífera? Y no pasará nada. ¿Dónde está nuestra fe? Si estamos corriendo con un pequeño, algo bien, que hay que verlo con microscopio, ¿qué va a pasar cuando vengan cosas mayores? ¿Qué va a pasar? Dice el verso 10. Aquí en el verso 10 tenemos la cuarta enseñanza. Dios se muestra como protector de su pueblo. Yo también te guardaré ¿de qué cosa? De la hora de prueba que ha de venir en todo el mundo para probar a los que habitan ¿dónde? En la tierra. Ya habíamos hablado acerca de eso de los milleristas y todo. Cuando todos estén gritando,
¿Cómo va a estar el pueblo de Dios? ¿Temblando? ¿Corriendo? ¿Dónde está el pueblo de Dios ahora? Jorge. Coronavirus, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Estará gritando o estará orando? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Cristo está en el santuario celestial. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Tras los placeres de este mundo, tras las riquezas de este mundo, ¿o está donde tiene que estar el pueblo de Dios? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Las tres tribulaciones que hemos visto en las iglesias, la de Esmirna, una tribulación de 10 días donde morirían algunos justos y santos. No, el que se muera por el coronavirus no se va a salvar, porque la Biblia dice, plaga no tocará tu morada. ¿Será esas las plagas del fin del tiempo? ¿El coronavirus? Cuidado, no se apuren. Esto puede ser solamente principio de dolores. Y hay algunos predicadores que a los que se enferman, a los que mueren, no son espirituales. Dios no está con ellos, porque ya se enfermaron de coronavirus. Cuando la Biblia dice que en los últimos días las cosas serían como una detrás de la otra, ¿verdad? Después vamos a hablar acerca de las plagas cuando hablemos acerca de las trompetas, y vamos a poner eso en el contexto que realmente lleva. Así que la iglesia de Esmirna allí con esos 10 días, el castigo de Tiatira, de los seguidores de Jezabel tendrían que sufrir. Y la tercera, la hora de prueba final, donde el mundo será sometido a prueba, pero de la cual el pueblo de Dios, ¿qué cosa? Será librado. Decía el salmista, caerán a tu lado, ¿qué cosa? 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti, ¿qué cosa? No llegará. ¿Tendremos la fe suficiente para creer eso? Y por último, versos 11 y 12. Dice la Escritura. He aquí yo vengo pronto. ¿Qué cosa? Retén lo que tienes para que ninguno, ¿qué cosa? Tome tu corona. ¿Saben que a mí me eriza ese texto? Porque hay otro texto que dice, los primeros y los postreros. Quiere decir, los primeros tienen una corona y los postreros se la van a quitar. Y ahora Jesús le está diciendo a Filadelfia, retén ¿qué cosa? Lo que tiene. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tiene la iglesia de Filadelfia que no tenían las demás iglesias? Ni que tienen las iglesias que viven hoy en nuestros días. ¿Qué tienen? ¿Qué necesitamos retener? ¿No saben? Nuestro mensaje, la palabra. Tenemos a un Cristo crucificado, resucitado y próximo a venir. Pero un Cristo que todavía intercede por su pueblo en el santuario celestial. Un Cristo disponible para cuando tú y yo pecamos, para cuando tú y yo cometemos errores y lo hacemos de corazón, limpiar nuestras faltas, limpiar nuestros pecados y darnos eterna vida. Eso es lo que tenemos que retener. Lo que creemos, lo que poseemos, lo que aprendimos de la Escritura, lo que aprendimos de nuestros pioneros. ¿A cuántas cosas tuvieron que enfrentarse? Sí, se dice muy fácil. Pero en el escenario de 1831 a 1844 surgió la teoría de la evolución. Ellos hablando de un Dios creador y este tipo escribiendo un librito que fue producto del Big Bang, que somos descendientes del mono. ¿Cómo? Otros dicen basura cósmica.
Hoy lo vemos fácil, porque ya eso es historia. Pero en ese tiempo, el diablo se las ingenió para distraer la mente. Disculpe. ¿Qué tiene hoy el diablo para distraer nuestra mente? ¿Será el YouTube? ¿Serán los mensajes que se predican por YouTube que van contrario a lo que creemos, a lo que creían nuestros pioneros? ¿Será el YouTube lo que tiene el diablo hoy? ¿Y qué solapado es eso? ¿Qué solapado es? Entonces, queridos, verso 11 y 12 dice, retén qué cosa, lo que tiene. Así que Jesús promete a lo menos 5 cosas para su pueblo fiel. En primer lugar, dice, retén lo que tienes. Y se pone en el contexto de Saúl cuando perdió su lugar ante Jacob. Rubén perdió su lugar ante Judá. Saúl perdió su lugar ante David. Judas perdió su lugar ante Matías. Y los judíos perdieron su lugar antes de los gentiles. ¿Ante quién vamos nosotros a perder nuestro lugar? Wow. ¿Ante quién, joven? Vamos a perder nuestro lugar. ¿Ante quién? Segundo, la primera promesa es que Jesús viene a buscarnos. La segunda, dice que Jesús promete hacernos columna en su templo. Esto significa que el vencedor ocupará un lugar permanente e importante en la presencia de Dios. ¿Tú quieres ser un vencedor? ¿Quieres ocupar un lugar con Dios? Tercero, siempre estar en su presencia. Sí. Hoy nos aburre en ocasiones venir a la iglesia. Porque no sé quién hace esto y no sé quién hace aquello. No, mejor me quedo en casa, entro a YouTube, veo la programación de los peregrinos, que a mí me gusta tanto. Y veo no sé qué programación de no sé qué de la iglesia de Chailo, o veo la programación de la iglesia de Logan, o veo la programación. ¿De dónde, Jorge, veo la programación? Ahí sí no me la sé. Sí, y veo la programación. Cuando esto suceda, no vamos a querer nunca más salir de la presencia de Jesús. Wow. No vamos a querer salir nunca más ¿de dónde? Y yo le agradezco a Dios porque no va a haber YouTube. Yo agradezco a Dios porque no va a haber YouTube. Yo agradezco a Dios porque vamos a tener un solo predicador que predicará cada sábado para su pueblo. Predicará verdades eternas. Nos mostrará, nos enseñará el gran sacrificio que hizo en la cruz. Cómo fue efectuado el plan de la salvación. Lo que costó ese gran plan. Para nosotros era la sangre de Cristo. Pero ¿cuánto costó? Lo vamos a aprender en ese tiempo. Yo quiero estar allí, disfrutar de esa bendición. Yo no sé tú. Cuarto, restaurar la imagen de Dios en nosotros, la imagen de Cristo en nosotros. Así que recibiremos la huella e impresión permanente del carácter de Cristo. La imagen de su creador será plenamente restaurada en nosotros. Amén o no amén. Miren qué dice el deseado de toda la gente, página 352, primera parte. Solo en virtud de que Dios se hizo hombre en Jesucristo, puede el hombre ser restaurado nuevamente a la imagen de Dios. Esto se lleva a cabo por el don de la vida y el carácter de Cristo que se imparten al creyente. ¡Wow! ¿Que se imparte a quién? Al creyente. Pero queridos, dice que la quinta bendición que Dios le va a dar a su pueblo es un nuevo hogar, la nueva Jerusalén. Así, querido, ¿dónde quieres vivir tú? ¿En lengua?
con una casa de 3 acres, con un nuevo Toyota RAV4. ¿Dónde quieres vivir tú? Yo quiero vivir con Jesús la eternidad. Yo quiero caminar con Jesús, como dice la Escritura, por calles de oro, abrir esas puertas de perlas, caminar por esos enormes pastizales, ir a esos hermosos árboles cargados de frutos. Ya no vamos a tener que ir a un supermercado. Ya no vamos a ver precios subir y precios bajar. Porque nuestro hacedor, nuestro creador, el creador del universo, alimentará a sus hijos con su mano. ¡Wow! Querido, ¿qué hemos aprendido con este mensaje? Si hasta hoy has dudado de Dios, de Cristo, recuerda, Él es santo, Él es quien tiene el poder. Tienes pocas fuerzas, pero al abrir una nueva puerta te invita Jesús a que disfrutes de una fuerza mayor, el poder de un redentor. Al guardar su palabra, estamos expresando que aceptamos su voluntad, su revelación en nuestras vidas. En medio de tanta confusión en el mundo, el pueblo de Dios será resguardado por su manto protector. Porque Dios se muestra como único. Dios se muestra como purificador. Dios se va a mostrar como nuestro juez. Dios se va a mostrar como nuestro protector. Dios se va a mostrar como aquel que hace promesas y las cumple. Dios te bendiga. Dios te guarde. Quiera Dios que el mensaje que en este momento hemos tenido nos pueda ayudar a entender la necesidad que tenemos de aferrarnos de Jesús. Está Cristo en el santuario celestial intercediendo por nuestras vidas. ¿Qué hacía Israel cuando el sacerdote pasaba al lugar santísimo? Estaba en ayuno y oración. ¿Qué estamos haciendo hoy como pueblo? Repito, ¿qué estamos haciendo hoy como pueblo? Necesitamos estar en ayuno y en oración. Muy pronto Cristo saldrá del santuario. Se cerrará también esta puerta y ya no va a haber más oportunidad para nadie. El día de hacer mis arreglos con Dios, el día de permitirle a Cristo que refleje su carácter en mi vida, es ahora. Se lo voy a permitir. Dios te bendiga. Dios te guarde.